consultaron conmigo sobre la posibilidad de tener una entrevista, pero quiero compartir algo que en mi vida y en la vida del Colegio Gutenberg fue insólito. En primer lugar, esas cosas del Señor que a veces a los seres humanos nos parecen totalmente raros. Ni imaginaba que yo iba a ir a formar parte de ese proyecto tan grandioso que es el Colegio Gutenberg. En el año 1988, cuando estábamos en un culto de oración, estábamos orando con la gente de mi iglesia por la gente que no tenía trabajo, etcétera, etcétera. Y allí decidimos visitar al profesor Darío Frutos porque él estaba enfermo. Yo estaba haciendo un curso de directores en el ICE y ese día que yo iba a tener un encuentro especial, me iba orando desde mi casa, porque yo caminaba hasta el ICE, desde Villamorra hasta allá. Me iba orando el Señor, si estoy haciendo todo esto, ¿para qué? Esa noche teníamos que ir a la casa del profesor Darío, que le voy a decir Darío nomás porque es mi amigo, ¿verdad? Debo aclarar que Darío también fue después profesor, inició justamente conmigo, profesor de música en la institución. Llegamos allí, estábamos conversando. Le dije, ¿sabes qué, Darío? Hoy fue mi último día de clase en el curso de directores. Ya. Entonces, como ya fue Reana, y tenemos que festejar esto, me dijo. Y fueron a comprar un pollo y cosas así, nos pusimos pusieron la mesa, había un ambiente muy agradable dentro de todo. Y nos sentamos a la mesa. En ese interín, escuchamos que alguien golpeaba la mano en el portón y entró y era el profesor Teodoro Lowen, que iba caminando con la hija por allí y dijo, ¿por qué no le visitamos un rato a Darío? Para nosotros eso era totalmente insólito y una coincidencia. Para Dios, Él estaba escribiendo ya esta historia que yo estoy contando ahora. Entonces llegamos, yo le conocía al profesor Teodoro, me conocía. En alguna medida hacíamos una especie de interconsulta cuando él era director del Colegio Schweitzer y yo del Colegio Bautista de Villamorra. Y nos saludamos porque hacía tiempo yo no lo veía. Él nos saludamos, se sentó a nuestro lado y me dice, estábamos en plena cena, cuando me dice, ¿y Santiago, qué andas haciendo? Le dije, nada, hoy terminé un curso sobre curso para directores en el ICE. Nosotros estamos necesitando un director. Eso era algo impactante. Yo quedé en blanco porque, ¿y quién son nosotros? Y él me explica y el proyecto cómo surgió, cómo fue consolidándose, y nos reímos. El colegio iba a comenzar a funcionar desde el año 89, pero a mí ya me contrataron a partir de 88. Fui el primero contratado en esa área. El segundo fue el pastor Jorge Bernardini, que iba a estar en el área espiritual. A partir de ese momento, yo fui contratado como director del bachillerato humanístico, que en aquella época abarcaba desde el primer curso, lo que hoy es el 7º grado, hasta el 6º curso, 6 años, bachillerato humanístico. Aún no se había creado el técnico. Y a partir de ahí también se generó una serie de reuniones, proyectos, planes entre los tres. Me refiero al profesor Teodoro Lowen, el director general, al pastor Jorge Bernardini y yo. Cuando yo fui a visitar lo que iba a ser el predio de la institución en ese tiempo, eran construcciones a terminar, más o menos en la mitad. Se podía ver la envergadura de todo lo que podía existir. Ya de esa forma se podía ver el cambio que se iba a generar desde el punto de vista socioeconómico en la comunidad.
Tanto es así que el lugar que era una granja se convierte en un monumento grande y comenzamos a trabajar. Hicimos oficina en lo que iba a ser después la casa del mayordomo y comenzamos las inscripciones. Quiero decir que a partir del 89, estoy saltando un poco la historia, comenzamos con una cantidad considerable de alumnos, de padres que conocieron, algunos padres que ni siquiera sabían qué clase de colegio iba a ser. Por la impresión que tenían del edificio, inscribieron a sus hijos. Tal es así que en la primera reunión de padres que tuvimos, una madre levanta la mano y dice: ¿quién es lo que son ustedes finalmente? O sea que ella ya tenía allí a sus 2 hijos que iban a estar en el colegio inscriptos y no sabían quiénes éramos. Y tratamos de explicarles también allí. Al terminar esa reunión, esto quiero señalar, nos retiramos a la puerta para despedir a la gente, las 3 personas siempre, el pastor Bernardini, el director general y yo. Y un papá se nos acerca, dijo: yo soy lugareño y quiero que entiendan esto. Desde que se supo que este iba a ser un colegio, hay 6 nuevos prostíbulos en la zona. Entonces eso como que nos indicó cuál iba a ser nuestra lucha. En una ocasión, con un compañero, un médico, el doctor Mario Carlos González, que también iba a ser profesor, fuimos caminando hacia el Lambaré para ver si podríamos quizás comprar algún terreno, cosas así, porque en Lambaré todo esto era bastante barato. Llegamos a pocas cuadras de allí. Esto para que vean un poco el cambio que generaba el Colegio Gutenberg en el aspecto económico. Llegamos a la casa, golpeamos una hermosa propiedad y le preguntamos si él no quería vender su propiedad, etcétera, etcétera. Evidentemente estaba tratando de decirnos el precio y no quería lanzarse. Entonces, no, esta es una zona muy linda, este terreno es grande, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente dijo, porque de ahí se podía divisar lo que ya en aquel entonces era el polideportivo. Dice: ustedes ven aquel monstruo que está allá, desde allí se podía ver el techo de él. Y sí, ese es un colegio alemán. Y al frente van a hacer otro edificio que es como un transatlántico, nos dijo el señor. Para agrandar la cuestión, hasta ese momento él no sabía que yo era el director y que el otro hombre, el otro señor, era un profesor en el Gutenberg. Nosotros no le habíamos dicho nada, pero él nos dio la información, ¿verdad? Realmente nosotros no teníamos tanta intención de comprar, pero queríamos saber ese ambiente que reinaba en los alrededores, ¿verdad? Considerablemente le estaba elevando el precio de 200, 400 mil guaraníes en aquella época. Él nos dijo 2 millones de guaraníes, que hoy en día eso es una bicoca. Estamos hablando de 200 millones, 300 millones de propiedades en este momento, ¿verdad? Eso estamos hablando en los primeros meses, el impacto que ya iba a causar el Colegio Gutenberg allí en ese aspecto. La infraestructura no era un cascarón grande, era un equipo edilicio bien pensado, un equipo edilicio totalmente diferente a lo que hasta ese momento existía, pero también la organización, la infraestructura humana era una cosa preciosa. Yo había compartido con un amigo, antes de toda esta historia que estoy mencionando, el deseo de crear un colegio. Como yo estaba sin colegio en ese momento, y le dije mi sueño, le dije dónde tenía terreno, dónde todo eso, como un sueño. Entonces, ¿qué hice? Yo un día, después en plena clase, en los primeros días, iba de regreso a casa, salí del colegio
Mi oficina estaba en aquella época en la parte donde estaba el polideportivo. Salí y crucé la calle hacia el lado de lo que ahora es el técnico. Y me puse a mirar y vi lo grandioso que era aquello. Y dije, Señor, yo te había pedido un colegio y me diste ese colegio. La única diferencia es que, de acuerdo a lo que te pedí, que este colegio no es mío como yo te pedí. Pero evidentemente me llamaste acá. Y me puse a mirar el edificio y a darle gracias al Señor por esa oportunidad y por lo que yo veía venir después. Tenemos que recordar que, quiero señalar que yo estuve 22 años finalmente en el colegio, desde sus inicios, como estoy comentando, hasta el año 2009 inclusive. Así que para mí fue un sueño hecho realidad, en donde la mano del Señor estuvo sí o sí presente en cada paso que se estaba dando, ¿verdad? Y ese proyecto se hizo realidad, y siempre dije y considero hasta ahora que el proyecto Gutenberg es un regalo de Dios para Paraguay.